Hola a todos. Hoy es lunes, 8 de junio de 2026, y nuestro querido amigo, nuestro queridísimo amigo. Sí, eso lo dices solo para ganarte mi favor, ¿vale? Bienvenido de nuevo, Larry. Oye, no me he ido a ningún sitio. Vale, sí, ya estoy de vuelta contigo. Ya sabes, tú también has estado muy ocupado. Estás demasiado ocupado últimamente. Lástima que no te paguen por eso, ¿verdad? Larry, quiero empezar por lo que pasó ayer. Tuvimos el ataque en Dahia, por fin, el ataque israelí. Era un edificio vacío, como dijeron después del ataque. No sé si sabían que el edificio estaba vacío, pero el ataque ocurrió. Querían asesinar a algunos comandantes de Hezbollah, pero acabaron matando a gente corriente que estaba cerca del edificio. Y luego, la respuesta iraní. Ayer, cuando hice un podcast, un monólogo, no sabía si Irán iba a responder o si lo haría Yemen. Pensé que Yemen respondería a lo que había pasado, porque en realidad no mataron a ninguno de los comandantes de Hezbollah. Por eso pensé que lo del edificio vacío, que eso iba a ser una respuesta desde Yemen, quizá con algunos misiles desde Yemen. Pero Irán decidió responder directamente, enviar un mensaje. ¿Cuál era el objetivo? Antes de entrar en lo que está ocurriendo entre Irán e Israel, ¿cuál era el sentido de atacar ese edificio vacío? ¿Sabían que el edificio estaba vacío? No, destruir el proceso de paz. Verás, lo que Pepe y yo contamos hace más de una semana, concretamente el jueves de la semana pasada, fue que la información que recibimos indicaba que el Consejo Supremo iraní había enviado una advertencia al primer ministro Sharif de Pakistán. Le dijeron que iban a detenerse, que se retiraban de todas las conversaciones nucleares, que no iban a aceptar ningún tipo de marco nuclear como el JCPOA, y que estaban dispuestos a detonar una bomba nuclear para demostrar que hablaban en serio. Esa información fue transmitida a Estados Unidos por Pakistán. Durante todo este tiempo, Pepe y yo hemos sabido, a través de la misma fuente, que Pakistán sigue siendo muy optimista respecto a sus posibilidades de lograr un acuerdo de paz, un acuerdo que se llamará los Acuerdos de Islamabad y que será firmado por Estados Unidos e Irán. Y creo que lo que ellos van a aprobar, básicamente, es algo que Trump podrá presentar como «he evitado que Irán consiga un arma nuclear». Ese será el mensaje. Y me sorprende que esa narrativa no haya tenido más fuerza. Pero bueno, el sábado salió una historia en el New York Times que hablaba de cómo Israel ha intensificado su espionaje sobre funcionarios de la administración Trump, porque están intentando averiguar qué demonios está haciendo la administración Trump con Pakistán. ¿Qué es ese acuerdo? ¿De qué va todo esto? Porque Israel está muerto de miedo de quedarse fuera del acuerdo. Y de hecho lo están. Es cierto. Bueno, pues por lo que me han contado, esa filtración fue orquestada por Elbridge Colby y otro funcionario del Departamento de Defensa o del antiguo Departamento de Guerra, que son partidarios de llegar a un acuerdo con Irán. Así que el hecho de que esto se filtrara de forma deliberada fue para dejar a Israel en la peor posición posible. Porque claro, cuando oí por primera vez eso de que Israel estaba espiando a Estados Unidos, pensé, sí, claro, y el sol sale por el este. Vamos, qué sorpresa. ¿Qué será lo próximo? ¿Apuestas en un casino? Increíble, es uno de esos momentos tipo Casablanca, con Claude Rains diciendo, ¿apuestas en el casino? Arrestad a esos hombres. Pero también hemos visto un cambio en la actitud de Trump. Quiero decir, tiene mal aspecto, pero ya no está diciendo las barbaridades que decía hace 3 o 4 semanas sobre Irán. De hecho, está casi, diría yo, conciliador. Así que él estaba muy interesado en conseguir un acuerdo. Esto fue cosa de Bibi Netanyahu, y luego los propios iraníes habían declarado que si había más ataques sobre Beirut, ellos responderían. Y bueno, advirtieron a la gente del norte de Israel, salid de ahí, vamos a por vosotros.
Así que fue un movimiento deliberado de Bibi Netanyahu. Creo que ordenó el ataque sabiendo que Irán respondería, que Israel sería golpeado y que luego Israel usaría eso como justificación para implicar a Estados Unidos, lo que acabaría con el acuerdo. Pero no pasó. Trump básicamente dijo, no, mantente al margen, e intentó convencerle de que no tomara represalias de ningún tipo. Y creo que lo último que dijo fue algo así como, bueno, si lo hacéis sin nosotros. Estáis por vuestra cuenta. Así que claro, los israelíes creo que en realidad nunca pensaron que Trump los dejaría tirados. Y Trump los dejó tirados. Entonces respondieron. Irán lanzó la primera andanada, 5 oleadas, 4 misiles por oleada, en total 20 misiles que impactaron en distintos objetivos en Israel. Pero no era, digamos, un ataque pensado para castigar de verdad, sino más bien para decir, os dijimos que no lo hicierais. Era como darles un golpe de aviso, pero sin ir más allá. Y en ese momento Israel, en lugar de hacer caso a Trump y contenerse, decidió contraatacar. Y pierden, creo, unos 11 misiles. Alcanzan al menos 5 lugares distintos, varios de ellos sitios desde los que, según creen, se habían lanzado los misiles. Entonces, ¿qué hace Irán una hora después o media hora después? Dispara más misiles contra Israel desde esos mismos lugares que Israel había atacado con sus misiles. Básicamente fue como decir, que no nos habéis hecho ni un rasguño, algo así. Y luego creo que Israel respondió a eso. Irán ha vuelto a responder desde entonces. Y el desarrollo realmente importante, al que la gente debería prestar atención, es lo que dijo Larihani. Espera, voy a buscarlo, porque aquí está. Larihani, el presidente de los expertos. Si lo llaman de discernimiento de la conveniencia, Sadek Larihani. Rey. Creo que ¿era su hermano? Exacto. Su hermano era el jefe del Consejo de Seguridad, el jefe del Consejo Nacional de Seguridad. Vale. Sadek Larihani dijo, y cito, la intervención de Irán en apoyo al Líbano constituye una declaración formal de una nueva doctrina estratégica, según la cual los ataques contra cualquier componente del eje de resistencia provocarán una respuesta que irá más allá de las fronteras geográficas y redefinirá los equilibrios regionales. Larihani afirmó que Irán ha entrado en una nueva fase, en la que ya no espera a que surjan las amenazas antes de actuar para proteger sus posiciones en la región. Así que esto es algo realmente nuevo. Irán está tomando la iniciativa. Además, advirtió, al parecer, que cualquier ampliación del conflicto o ataque contra estructuras iraníes críticas recibiría una respuesta integral y disuasoria. Así que ahora estamos en un terreno nuevo. Básicamente, con los ataques continuos contra los palestinos y los libaneses, Irán va a seguir respondiendo. Van a seguir lanzando misiles contra Israel, uno tras otro. Creo que estamos lo compararía con aquella guerra de 12 días, en la que para el día 10, Israel ya estaba suplicando a Estados Unidos, sacadnos de esto, ayudadnos, por favor. Pero creo que esta vez Israel va a estar pidiendo ayuda mucho antes. Creo que podrán resistir unos 6 o 7 días de esto y luego ya estarán, digamos, rindiéndose, diciendo, vale, por favor, sacadnos de aquí. Y no creo que haya una salida esta vez. Anoche hubo una llamada telefónica, Larry, después del ataque iraní, en respuesta a lo que hizo Israel en Dahiyeh, en el Líbano. La llamada fue entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu. Donald Trump salió a decir que le había dicho que no atacara a Irán. Luego, los medios israelíes, por ejemplo el Canal 12, informaron que Israel no iba a responder después de eso. Pero finalmente, tuvimos la respuesta de Israel, el ataque a Irán. Entonces, ¿qué fue exactamente esa llamada? ¿Qué sabemos de esa conversación? Parece que Donald Trump intentó convencerle, pero al final no lo consiguió. ¿Cuál es la imagen que nos deja todo esto? Porque cuando sales como presidente de Estados Unidos, como alguien responsable de esta guerra, una guerra elegida, tú fuiste quien la empezó.
y estás intentando convencer a Benjamín Netanyahu, que fue quien te convenció a ti de entrar en esta guerra. Él es la principal razón de esta guerra desastrosa, y no eres capaz, no tienes la autoridad suficiente para convencerle de que no ataque o de que se calme. Bueno, no se trata de convencer a nadie. Se trata de que Trump decida retener la ayuda, cortar la ayuda, suspender la cooperación militar y retirar al personal. Y hasta ahora no ha estado dispuesto a hacerlo. Pero este acuerdo con Pakistán está en el aire. Trump realmente quiere ese acuerdo. Es así, y es algo real. Y los pakistaníes, la última información que tenía, eran optimistas. Pensaban que iba a salir adelante. Ahora bien, dicho esto, sigo creyendo que hay algunas exigencias iraníes que Estados Unidos no estará dispuesto a aceptar, y eso impedirá que el acuerdo se lleve a cabo. Pero eso deja a Estados Unidos en una situación muy complicada. Irán tiene la iniciativa estratégica. Israel dice que no va a aceptar la nueva ecuación en la región. Esa nueva ecuación es justo lo que acabas de mencionar, con el caso de Larijani, Sadek Larijani, el jefe de Irán y del Consejo de Expertos de Irán. Y cuando él dice eso, para mucha gente que no sabe qué es el Consejo de Expertos, Larry, cuando hay un problema entre el Consejo de Guardianes y el Parlamento iraní, el Consejo de Expertos interviene y de alguna manera logra que las dos partes se entiendan o toma algún tipo de decisión. Eso muestra lo importante que es este Consejo cuando se habla de la nueva estrategia, de la nueva ecuación en la región. Si van a actuar de forma preventiva, quizá porque sientan que Israel va a hacer algo. El punto principal, creo yo, en este nuevo mensaje que acabas de leernos, es que pueden actuar de forma preventiva contra Israel. Exactamente. Déjeme hablar sobre la frase clave. Decía, una declaración formal. Es una nueva política. Es algo que no había hecho en 47 años. Of the resistance axis will trigger a response that extends beyond geographical boundaries and reshapes regional equations. This is a new policy. This is something that Iran has not done in 47 years. And it is now tying its Y ahora está vinculando su propia seguridad a la del pueblo libanés y a la de los palestinos. Así que para mí, esto es realmente una declaración de guerra contra Israel. Hay personas en Israel, como el líder de la oposición, Yair Lapid. Él dijo que esta guerra, la continuación de esta guerra, no va a beneficiar al Estado de Israel. Está intentando ganar votos. ¿Qué significa eso? Sí, se llama análisis de sentido común. Sí, oye, si te tiras desde un edificio de 15 metros sin paracaídas, te vas a romper las piernas o algo peor. Sí, está en esa misma categoría. Claro, no me digas. Y eso fue lo que me pareció tan potente del mensaje de Irán ayer, que media hora después de que Israel lanzara su ataque contra esos lugares concretos en Irán, Irán responde lanzando misiles desde esos mismos sitios. Un momento, pensé que, ya sabes, iría en member Timor is that height. Again, destroying the myth of Israeli invincibility. Israel dijo, Larry, que Estados Unidos no participó en el ataque contra Irán, pero que ayudó a defender a Israel. ¿Qué hicieron exactamente y cuáles eran sus capacidades para defender a Israel? Por lo que entiendo, Estados Unidos básicamente se está retirando. Y bueno, hay mucha confusión también, porque ya sabes, hubo un bombardeo o explotaron un par de bombas supuestamente en la base aérea del Príncipe Saud. Al principio se culpó a Irán. Irán dijo, no fuimos nosotros. Luego intentaron culpar a los hutíes. Pero sinceramente, no creo que fueran los hutíes. Creo que vino de alguien, de un grupo vinculado con Israel, para que pareciera que había sido Irán o los hutíes. Porque los saudíes y los cataríes han decidido alejarse de su dependencia de Estados Unidos. Van a entrar en una nueva alianza estratégica
llamémosla así, que se ha diseñado y montado con Pakistán al frente. Participarán Turquía, Egipto, Irán y Arabia Saudí. Y detrás de todo esto, no quiero llamarlos titiriteros, pero digamos que es parte de la visión de los chinos y los rusos. But this is sort of the vision of the Chinese and the Russians. El otro punto importante, Larry, en el nuevo anuncio de Sadegh Larihani, es que menciona a todo el Líbano, no solo a Beirut. Right, including southern. Sí, también en el sur, ya sabes, sobre todo en el sur del Líbano. Así que bueno, sé que algunos han especulado con que Irán podría dejar tirado a Hezbollah, pero es justo lo contrario. Ahora lo han dejado claro. Hezbollah, os respaldamos, estamos aquí. Hezbollah, we got your back. We're here. Por eso tenemos a Benjamín Netanyahu en Israel. Sabemos que hay gente en Israel que está de acuerdo con las políticas en Gaza y en Líbano, pero aún así quieren acabar con él. Simplemente quieren sacarlo del poder, porque saben que este hombre no va a dejar su puesto mientras esté vivo. Va a quedarse ahí hasta el último momento. Por eso la lucha es importante. Lo que está pasando en Israel también es importante, y hay que tenerlo en cuenta. Yeah, well, Bibi, in the recent photos. Sí, bueno, Bibi, en las fotos recientes tampoco tiene buen aspecto. Trump está fatal. Tiene la cara enrojecida, del color de mi taza de café. Y luego, ya sabes, gritando, y lo mismo con Netanyahu. Tiene cáncer. Y eso, ya sabes, normalmente te va consumiendo. Y quién sabe si seguirá vivo a finales de este año. Pero si se va, eso no cambia la política de Israel, porque esa política de destruir a los palestinos e incluso ocupar territorio en Líbano sigue ahí. Creo que la mayoría de los israelíes sigue apoyando eso. That remains, I think, a majority of Israelis are still backing that. Creo que el resultado, básicamente, está obligando a Israel a retirarse por completo del Líbano. Porque si estás allí, tienes que atacar, tienes que luchar. Y si luchas, eso va a provocar una nueva escalada. Y esos ciclos de escalada van a seguir ocurriendo para Israel. No sé cuánto tiempo podrán los Estados Unidos mantenerse en la región. Porque sabemos que Donald Trump, como has mencionado, no está contento por la situación de la economía global, por la presión que llega desde cada estado, por todos los aspectos de esta guerra. Entonces, ¿le resulta sostenible a Estados Unidos quedarse allí? Sabemos que Benjamin Netanyahu quiere que Estados Unidos permanezca, pero al final, quien decide si es o no sostenible para Estados Unidos quedarse allí son los propios Estados Unidos. Bueno, ¿qué significa quedarse ahí? ¿Te refieres a mantenerlo? Mantener el bloqueo, mantener algún tipo de presencia militar, o quizá enviar más armas a esas bases en Arabia Saudí y Qatar, o tal vez intentar mejorar las bases para ayudar a Israel. Well, yeah, so there's the problem. Number one. Bueno, sí, ahí está el problema. En primer lugar, Estados Unidos ha sido prácticamente expulsado de muchas de las bases que tenía. Y bueno, especialmente en Al-Udeid, el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas era un mando importante, y según se informa, ahora está cerrado. En la base aérea del Príncipe Saud, la presencia estadounidense está bajo presión para retirarse. Supongo que todavía mantienen algo de presencia en Kuwait. Pero ya sabes, Irán atacó esa zona varias veces la semana pasada. También se ha visto que fueron contra Bahrein. Estados Unidos aún tenía allí algunas instalaciones muy sensibles y críticas, digamos, de comunicaciones, que fueron destruidas. Y por lo que he oído, el mando estadounidense, el presidente del Estado Mayor Conjunto y su equipo, creen que eso solo podría haberse hecho con la ayuda de inteligencia rusa o china compartida con Irán. Or Chinese intelligence sharing with Iran. So the U.S. ability to maintain the kind of presence. Así que la capacidad de Estados Unidos para mantener el tipo de presencia que tenía antes, eso se ha acabado. Van a tener que gastar miles de millones de dólares para intentar reconstruir algunas de esas bases. Y no es solo una cuestión de dinero. Los saudíes y los cataríes, según la fuente pakistaní, han decidido que no van a seguir alojando a Estados Unidos. Le van a decir a los estadounidenses que se vayan.
Van a jugársela con Rusia y con China. Y todo formará parte de esta nueva arquitectura de seguridad en la que Pakistán está desempeñando un papel principal. Así que ahí entran Egipto, Turquía, Pakistán, Irán y Arabia Saudí. Y entonces esas fuerzas militares se convierten, digamos, en algo parecido a una OTAN o a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva para los rusos. Es decir, una organización de seguridad para el Golfo Pérsico que excluye a Estados Unidos. For the Persian Gulf that excludes the United States. I thought that the reason that Yo pensaba que la razón por la que Arabia Saudí estaba siendo bombardeada, quizá por Irán o por los yemeníes, era porque tenían algún tipo de información, de inteligencia que salía de Arabia Saudí, que estaban usando Arabia Saudí o las bases en Arabia Saudí contra Irán o contra Yemen. Pero no era así. Si miras hoy los medios iraníes, no hay información, no hay nada sobre los ataques a Arabia Saudí. Y al principio dijeron que había sido Irán. Luego dijeron que no había sido Irán, que había sido Yemen quien los atacó. Pero al final, fíjate, Yemen no está hablando del tema, porque Yemen, ya sabes cómo es Yemen, cuando atacan algún sitio lo dicen claramente. Hemos golpeado ese objetivo en Israel, en el norte de Israel, en el sur de Israel. Son muy sinceros en la forma en que actúan. No tiene sentido. Yeah, no, this. Remember, this entire. Recordemos que todo este ataque con misiles en las últimas 24 horas se ha hecho por una sola razón: destruir el proceso de paz en el que está trabajando Pakistán. Pakistán cree que está cerca de lograr un acuerdo que se llamará el Acuerdo de Islamabad. Y ahora los israelíes, en particular Netanyahu, desesperados, están intentando destruirlo, hacerlo descarrilar. Y una forma de hacerlo es involucrar a Estados Unidos en una guerra, y también a los saudíes. Porque recordemos, Arabia Saudí tiene ahora algo así como un tratado de defensa con Pakistán, y Pakistán ya ha desplegado parte de sus fuerzas militares en territorio saudí. Así que el cambio ya está en marcha. Creo que los saudíes han hecho bien el cálculo. Como dijo Henry Kissinger, ser enemigo de Estados Unidos es peligroso, pero ser su amigo es letal. Y los saudíes básicamente han dicho: no queremos seguir arriesgando la vida por asociación. We don't want to risk death anymore by association. Pero en Irán, la última hora es que el país ha empezado a cancelar todos los vuelos nacionales en la zona occidental. Parece que su evaluación es que podría producirse un ataque o que podría haber algún tipo de ofensiva por parte de Israel y que deben responder a ello. ¿Qué sabemos sobre los ataques israelíes contra Irán? Básicamente, estaban atacando las ciudades del oeste del país. Sí. ¿Y cuántos objetivos? Well, that means they're using standoff weapons. Bueno, eso significa que están usando armas de largo alcance. Sí, quiero decir, identificaron los objetivos. No los tengo ahora mismo en la punta de la lengua, pero son unos 5 o 6. Entre ellos, una planta petroquímica. Y lo que sí sabemos es que hace unas 8 horas, la Guardia Revolucionaria iraní anunció que iba a atacar específicamente 2 bases aéreas israelíes críticas, situadas en el sur de Israel, en el Negev, Nevatim, y la otra creo que se llama Tov. No sé qué éxito tuvo Irán al golpear esas bases, pero si realmente las alcanzaron y causaron daños importantes, eso limitaría gravemente la capacidad de Israel para realizar ataques en Irán. Así que, si yo estuviera al mando de la fuerza de misiles iraní, eliminaría esas bases. Las convertiría en montones humeantes de escombros para que no vuelva a despegar de allí ni un F-35 ni un KC-135 y queden totalmente inutilizables, inhabitables. That they will become unusable, uninhabitable. I think the second round of missiles. Creo que en la segunda oleada, en la primera, como mencionabas, lanzaron 5 tandas de misiles, cada una con unos 20 misiles. Y en la segunda, no solo atacaron el norte de Israel, sino también el centro y el sur. Exacto. Y todavía no tenemos ningún tipo de información, porque no tenemos nada. No está saliendo ningún video desde Israel. No sabemos cuáles fueron los objetivos en el norte, el centro y el sur del país. Central and the southern part of Israel.
Yeah, well, this notice it appears to have been a Sí, coordinated bueno, strike fíjate between, que parece haber uh, sido un Iran, ataque coordinado entre Irán, and los Hezbollah, hutíes y all three were Hezbollah. firing, Los tres different disparaban rounds, contra distintos almost in objetivos, coordination. pero casi de This forma is sincronizada. this is a war Ahora that bien, Israel esta es can't una win. guerra que Israel no puede Now, ganar. this En has este a lot to momento do, tiene mucho que as I ver. said, it's Diría que reminiscent of recuerda a la guerra de 12 días, 12-day en el war. sentido de que Israel va a llegar a un punto en el que va a suplicar ayuda para poder Israel's salir de gonna reach a esto. point where it's gonna No plead pueden for help to mantenerlo. get out. Y la diferencia es que en aquel entonces Uh, creo que hubo un and debate en el differences Consejo de Seguridad en back Irán then, that sobre there si was an aceptar argument ese acuerdo o among, no. the Lo aceptaron Security y Council creo que people luego in se Iran, whether they arrepintieron. accept that deal or not. They accepted it, and I think they came to regret it. They should have continued crushing Iran. Deberían haber Iran seguido cannot aplastando a withstand Irán, porque Irán no this puede resistir sustained este ataque ballistic sostenido de missile assault. misiles balísticos. I think Mira, frankly, sinceramente creo Iran que Irán debería actuar should be cada doing hora, every centrarse, hour elegir uno o dos and just objetivos touch y them, golpearlos hasta que pick one or two desaparezcan. targets, and En algún hit 'em till they're momento, gone. eso va a poner a Israel ante At una some point, crisis that is going to be existencial en la que su propia existencia como país quedará en entredicho. that their very Entonces existence surge el becomes riesgo de question. si usarían un arma The nuclear. risk is would they use Pero creo que ahora mismo, But, Irán no I está think right yendo now, con toda su fuerza. Iran is somewhat Están conteniéndose por las they haven't gone negociaciones, full intentando force. respetarlas They're y atender las enforcing, peticiones de los the pakistaníes negotiations, y de trying to forma respect the indirecta de los negotiations and chinos. requests of the Pakistanis and indirectly the Chinese. Did you watch what my interview with Professor ¿Viste mi Marandi? entrevista con I el asked profesor him about Marandi? your Le report pregunté and por tu that- informe y por el de Pepe, y dijo lo que mencionó, que creo es algo muy serio, que Irán ha tenido la capacidad de fabricar bombas nucleares durante casi 16 años, más de 16 años. For almost 16 years, more Yeah. than 16 years. Yeah, It's not no, that- 15 years, you know. That's true. Yeah, I fully agree with him on that. Es cierto, sí, estoy totalmente de acuerdo con él en eso. Como dijo Pepe y yo, simplemente estábamos informando lo que dijo la fuente pakistaní. Ahora bien, ¿esa fuente pakistaní estaba mintiendo? Bueno, puede ser. Pero luego hay que añadir otra cosa. ¿Cómo ha estado actuando Donald Trump desde que recibimos esa información? ¿Ha mostrado una actitud agresiva hacia Irán o ha sido más conciliador con Irán? Ha sido más conciliador. Y eso, de nuevo, para mí refuerza la idea de que hay algo en todo esto, que Trump cree que tiene un acuerdo que está cerca de cerrarse. About Trump thinking he's got an agreement that's close. You mean that he ¿Quieres decir que él de alguna manera sabe que Irán quizá posee, que Irán quizá tiene? No, esa fue la reacción en la Casa Blanca. That was the Absolutamente. reaction in the White House. Absolutely. Yeah. Yeah, and that's not me Exactamente. saying, that's Sí, y Robert no soy yo Barnes quien lo saying that dice. based upon Eso lo dice people he Robert talked to in the Barnes, White House. basándose en lo que le han contado personas de la Casa Blanca. Trump's attorney. Recuerda que Barnes fue en su And then he's momento got abogado de relationships with Trump other people that are y around mantiene Trump. relaciones con otras personas del entorno de He's Trump. he's not just someone Así que ya sabes, on the no es side, alguien he's que esté also simplemente al margen dando su opinión. Tiene acceso real a información. El hecho es que Trump está preocupado porque Irán pueda tener ya un arma nuclear o estar muy, muy cerca de conseguir una, ya sea que la hayan fabricado ellos mismos o la hayan recibido de Pakistán o de Corea del Norte, algo por el estilo. No quiere pasar a la historia como el tipo que básicamente permitió que Irán se convirtiera en una potencia nuclear. That basically allowed Iran to become a nuclear power. And so, to that, Y en ese sentido, ha estado completamente implicado. Creo que a Witkoff le han dado el liderazgo en este asunto, pero él también está totalmente involucrado en intentar cerrar un acuerdo y un pacto de paz. Como decía, las fuentes pakistaníes insisten en que sí está cerca. Y las acciones de Trump, para mí, son coherentes con alguien que cree que ya tiene un acuerdo de paz en la mano. Por eso le está diciendo a Bibi Netanyahu, no ataques a Irán, mantente al margen. Netanyahu no le está haciendo caso, pero al menos ese es el mensaje de Trump. But at least, that's Trump's message. If it's proven that last night Si se demuestra que anoche Israel atacó Arabia Saudí, en lugar de lo que hemos sabido por las noticias, que fueron Irán y Yemen, y tú nos estás diciendo ahora que quizá Israel estuvo detrás, eso sería una señal enorme, creo yo, para la región, porque da la sensación de que Arabia Saudí se está alejando de Israel y de algún modo acercándose a Irán. distancing itself from Israel.
and getting closer to Iran. Yeah, yeah. No, it is. Sí, sí. No es verdad. Aquellos días de los acuerdos de Abraham, el optimismo que había hace unos 5 años con todo eso está muerto. Los acuerdos de Abraham están muertos y enterrados. Y bueno, el intento de Israel de controlar el Líbano está fracasando. Otra vez. Llevan con esto, madre mía. La guerra civil libanesa empezó hace 51 años, ¿vale? Mucho antes de que tú nacieras, y desde entonces han ido y venido. Creo que Israel ha invadido partes del Líbano 3 o 4 veces en ese periodo. La última gran incursión fue en 2006, pero la última vez que llegaron realmente a Beirut, con tropas israelíes sobre el terreno en Beirut, fue en 1982. Así que bueno, esto es un poco como un déjà vu, como el día de la marmota. Israel sigue haciendo lo mismo una y otra vez y obtiene el mismo resultado. Siguen pensando que si lo repiten, van a conseguir un resultado distinto, pero no exigen. Keeps thinking that if we keep doing it, we're going to get a different result, which they're not. Just zooming out, Larry, a little bit and see what is happening. Si lo miramos con un poco más de perspectiva, Larry, y vemos lo que está pasando. Durante mucho tiempo, los dos bandos fueron acumulando fuerzas uno contra el otro. Por un lado, Estados Unidos junto con Israel, los países del Consejo de Cooperación del Golfo, con todas esas bases, radares, todo, fuerzas, todo en la región. Y por otro lado, el eje de la resistencia, Yemen, Irán, Siria y Líbano. La caída de Bashar al-Assad en Siria fue una gran pérdida, una especie de golpe para el eje de la resistencia. Entonces pensaron que iban a derribarlo todo. Perdieron el acceso o la conexión entre Irán y Hezbollah, pero parece que esa conexión sigue existiendo. La conexión está ahí, pero el problema es que esa coalición de Israel, Estados Unidos, los países del Golfo y todas esas bases se ha debilitado de una forma increíble, en mi opinión. Y sí, no hay manera de reparar eso para Israel. Well, yeah, and There look, is no repair for that for Israel. yeah, the de facto. Sí, la destrucción o la retirada de facto de Estados Unidos de los países del Golfo. Y digo de facto porque las bases que fueron atacadas, por ejemplo, Bahrein, la antigua sede de la Quinta Flota de la Marina estadounidense, aunque algunos edificios siguen en pie, ya no funcionan como cuartel general. Han tenido que trasladarse. No sé si se han mudado a Omán o a Florida, pero desde luego ya no están en Bahrein y no van a volver a Bahrein. Ese es el otro punto clave. Así que, al quedar claro que Estados Unidos ya no puede ofrecer protección a esos líderes del Golfo, es cuando esos líderes empiezan a mirar a su alrededor y a preguntarse, ¿quién tiene ahora el poder? ¿A quién debemos acudir para conseguir protección? Y ahí ven a Pakistán, con el respaldo de Rusia y de China. Dicen, puede que ese sea nuestro futuro. With the backing of Russia and China. You said that may be our future. Sí, aquí está la radio del ejército israelí, citando fuentes militares, que confirma que las fuerzas de defensa de Israel recibieron órdenes directas del liderazgo político del país para continuar las operaciones en Líbano. Así que van a seguir adelante con la operación. Según entiendo, tarde o temprano vamos a ver algún tipo de ataque sobre Beirut. ¿Va a ser así? You mean Is that going to be the case? De los israelíes, ¿verdad? right? Yeah, from the Sí, de parte de los israelíes. Vamos a ver más ataques israelíes sobre Beirut o sobre Dahiyya. Básicamente lo que quieren es golpear Dahiyya. Yes, yes. No, they haven't learned their lesson yet. Sí, sí. And that's, I No, believe, todavía no han aprendido la lección. I'm not Y sure por what eso kind creo of que Irán, extent no estoy del todo seguro del alcance de la presión que Pakistán está ejerciendo sobre Irán. and, Y China y Rusia lo que intentan decir es algo así como, oye, no reaccionéis de forma exagerada, seguid nuestra estrategia. Esto terminará de manera pacífica y sin necesidad de realizar más ataques. Pero al mismo tiempo, como mencionamos antes, con la declaración de Seyed Larjani, hay una nueva doctrina de seguridad. Así que Irán va a responder a los ataques no solo contra los libaneses, sino también contra los palestinos. responding to attacks on not just the Lebanese, but also the Palestinians. El estrecho de Hormuz vuelve a estar cerrado. And Iran Y además Irán dijo que no va, no solo eso. ¿Qué pasa con Bab al-Mandeb? Bab el-Mandab. Sí. I mean,
Quiero decir, los hutíes anunciaron que lo cerraron hace, no sé, unas 8 horas. Nadie está hablando de eso. Nobody's talking about that. Sí. ¿Cuál es ahora la solución de Donald Trump con respecto a Yemen? ¿Hay algún tipo de comunicación entre Estados Unidos y Yemen? ¿O va a ser a través de Irán? ¿Y por qué esas negociaciones con Irán? No hay ningún motivo. ¿Por qué esos mensajes que están enviando a Irán a través del gobierno de Pakistán? Via the government in Pakistan. Yeah. Sí, no, creo que Irán va a ser la clave. Sí. Israel announced that Israel anunció que cualquier intento de Irán de conectar Líbano e Irán sería respondido con gran fuerza. great force. So Yeah. I mean, Así que, sí, quiero decir, ya sabes, no han intentado ocultarlo en absoluto. Han sido totalmente claros. Han ampliado, ya sabes, aquello con lo que empezamos esta conversación, esa declaración de Larijani. Eso debería ser la noticia de portada para todo el mundo. Estamos en una nueva era. Esto es algo nuevo. Irán nunca había hecho algo así antes. Y nunca en el pasado, Irán había vinculado las acciones de Israel en Líbano o en Gaza, ni siquiera el año pasado. Irán no decía, si seguís con esos ataques en Gaza, iremos a por vosotros. En absoluto. Esto es nuevo. Por el amor de Dios, gente, daos cuenta de lo que está pasando. this is new. For God's sake, folks, recognize what's going on. do you see the ¿Viste el momento en que Donald Trump le dice a Benjamin Netanyahu, ya he terminado con esto, me voy de aquí? I'm gonna get out of here. Yeah. Sí, creo que ese límite, ese momento podría llegar. Trump ha bastante altos smalls. Volatile anyway. That would be the end of Netanyahu in Israel. Eso sería el final de Netanyahu en Israel. No sé si Jared Kushner aceptaría algo así, porque ese tipo está tan vinculado a Benjamin Netanyahu. Es que literalmente es casi como un hijo para Netanyahu. Y ese es el problema con la administración Trump, con la gente que tiene el poder en Washington. The people who are in power in Washington. Yeah. I mean, this. Sí, quiero decir esto. Netanyahu ha llegado al límite de su influencia y ahora, con sus acciones, ha roto puentes con la administración Trump. Y no podemos ignorar el hecho de que si Irán va en serio con esta nueva declaración, entonces Israel va a tener que detener sus ataques, sus ofensivas, tanto los bombardeos aéreos como las operaciones terrestres en el sur del Líbano. De lo contrario, Israel mismo seguirá siendo un objetivo. Y entonces tendrá que decidir. ¿Va a responder? ¿Va a intentar entrar en una dinámica de ojo por ojo con Irán? Yo no creo que pueda. Esa fue la lección de la guerra de 12 días del pasado junio. Israel no tiene la capacidad de mantener un pulso de ese tipo con Irán en una guerra de desgaste con misiles balísticos. Tit for tat with Iran in a ballistic missile war of attrition. The other dimension of the war is what IAEA is trying to do. La otra dimensión de la guerra es lo que está intentando hacer el OIEA. Según un informe de Press TV, han conseguido una copia de nuevos documentos contra Irán, un borrador de resolución preparado para la reunión de la Junta de Gobernadores del OIEA en junio de 2026, este mismo mes, cuando se van a reunir. El texto critica duramente el programa nuclear iraní, repite las acusaciones de incumplimiento y exige un mayor acceso, mientras amenaza con una nueva escalada, incluso con posibles remisiones al Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Qué pretenden hacer con eso? No lo sé. No veo al OIEA y al Consejo de Seguridad. Sé que, en ese acuerdo de seguridad entre Irán y Rusia, van a vetar todo lo que llegue al Consejo de Seguridad contra Irán. No sé qué tienen ahí. Yeah. I Hey, don't know what do they have there. yeah, they're just. Iran's not going to. Si es que Irán no va a tolerar eso. Una vez más, el OIEA vive en un mundo de fantasía. Si creen que eso va a ahogar a Irán a ceder o a cooperar, pues no. Irán simplemente les va a decir, mirad, dejadnos en paz. See, Iran will just tell them simply, "Hey, go pound sand." Because Porque el OIEA, cuando hablamos del Consejo de Seguridad, ahí están Rusia y China. Los dos forman parte del Consejo de Seguridad. Exacto. ¿Y cómo van a poder los Estados Unidos ejercer presión sobre Irán a través del Consejo de Seguridad? Ya no va a haber más sanciones del Consejo de Seguridad.
Irán lo sabe. Iran knows that. Exacto. Yeah. no, Europa, que formaba parte de las sanciones de restablecimiento automático, tiene su propia política, pero a nadie parece importarle. Hablé con Miranda el sábado y me dijo que Europa ya no importa para Irán, que no tienen ningún respeto por la política exterior europea hacia Irán. Foreign policy of Europe toward Iran. Well, it's not like, look, Nima, there's a complete breakdown. Mira, Nima, lo que estamos viendo es un colapso total del orden internacional que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Es un colapso financiero, político y también militar. El orden financiero, el sistema de Bretton Woods, está en problemas porque China y Rusia están creando una alternativa. Por ejemplo, Irán está vendiendo petróleo en yuanes, no en petrodólares. El papel del petrodólar se está cuestionando en muchos países. Así que tenemos eso, el sistema de Bretton Woods se está desmoronando. Y luego está el sistema SWIFT, que tiene su base en Europa y ha sido el principal mecanismo para transferir dinero entre empresas y particulares. Básicamente, es como un sistema de correo electrónico entre bancos. Pues bien, ahora está siendo reemplazado. China tiene el SIPS, el Sistema de Pagos Interbancarios Transfronterizos, que es una plataforma digital, a diferencia de SWIFT, que es analógico, es decir, un correo electrónico convencional. Basically, it's just conventional email. It's not as bad as snail mail, but almost as bad. No es tan lento como el correo postal, pero casi. En el plano militar, tenemos a Pakistán intentando formar una alianza militar que será musulmana, una alianza militar musulmana. Así que podríamos llamarla MATO, la Organización del Tratado de la Alianza Musulmana. Ya sabes. MATO suena bien porque unir a suníes y chiíes bajo un mismo paraguas y reunir a las principales potencias militares de esa región crea un verdadero contrapeso frente a Israel. Y ahí está Israel, cometiendo la torpeza de amenazar con que una vez eliminemos a Irán, iremos a por Turquía. Bueno, eso no les va a salir demasiado bien. Así que tenemos eso, y además los intentos de vender petróleo en una moneda distinta al petrodólar, que ya están en marcha. Todo este sistema que Estados Unidos ha estado dirigiendo y controlando se está desmoronando por las costuras. No me sorprendería en absoluto si Irán anuncia mañana, o dentro de un par de horas, que va a abandonar el TNP. ¿Cuál es el sentido de seguir en el TNP? Mucha gente en Irán está debatiendo eso. Hay discusiones serias en marcha. Y ellos lo saben, lo observan. No sé si viste el nuevo informe del Wall Street Journal. Dice que el periódico califica a Corea del Norte como la historia económica más sorprendente del mundo. Most surprising economic success story. ¿Sabes? Sí, sí. O sea, ves ese titular y dices, ¿qué? ¿Cómo? Me siento como Scooby-Doo. Yeah, feel like Scooby-Doo. It's just I think Iran is getting Es que creo que Irán está llegando a ese punto. Porque antes de que empezara toda esta locura, teníamos el argumento de que se podía conseguir algo mediante negociaciones. Incluso con lo que has dicho, Larry, si llegan a algún tipo de acuerdo, será un acuerdo sí, pero un acuerdo cualquiera entre las dos partes. No va a ser algo de peso, no va a ser un verdadero pacto, no va a implicar una responsabilidad real para ambos lados, ni a largo ni a corto plazo, en términos de políticas. Da la impresión de que Estados Unidos quiere salir de la región. Por eso están negociando con ese tipo de mensajes, porque quieren irse. Y ya está. No quieren asumir ningún tipo de compromiso por su parte. Well, Trump's going for the legacy thing. So if he gets to declare Bueno, Trump va por el tema del legado. Si consigue añadir otra línea a su currículum, donde pueda decir que lo nominan al Premio Nobel de la Paz porque logra un acuerdo con Irán que garantice que Irán nunca construirá un arma nuclear, esa sería su gran declaración. Todo lo demás intentarán esconderlo bajo la alfombra, aunque eso signifique ceder en gran medida a todas las exigencias iraníes. Aún así, se presentará como que Irán renunció a sus ambiciones nucleares ante Estados Unidos.
Ese será el titular. Y como tú mismo has señalado, Walt, y también el profesor Morandi, si esto dependiera solo del sentimiento de la población iraní, probablemente Irán ya tendría una bomba nuclear. Pero lo han evitado por motivos religiosos, por convicciones religiosas, y no creo que eso sea algo que se pueda cambiar fácilmente. That is easily overturned. So it's not that Iran sees having. Así que no es que Irán considere tener una bomba nuclear como algo esencial para su supervivencia futura. Si pueden conseguir otras garantías adecuadas, garantías de seguridad tanto de Rusia como de China, y además lograr que Estados Unidos quede comprometido, entonces la situación cambia. Pero ahí es donde empieza el problema. Si esto es solo un acuerdo firmado entre Trump y el gobierno iraní, no tiene carácter vinculante. Trump tendría que presentarlo como un tratado, enviarlo al Senado y conseguir que 2/3 del Senado lo ratificaran. Si no llega a eso, aquí está lo que yo llamaría el inconveniente o el problema que veo con Irán y estas negociaciones. Si lo único que tienes es una promesa de Donald Trump, eso vale tanto como, papel higiénico usado. Donald Trump, that's as good as, used toilet paper. Ni siquiera se puede comparar con lo que pasó entre Irán y la administración de Obama. La administración de Obama era mucho más creíble, en mi opinión. Ah, sí, sí. Oh yeah. Yeah. But no, Bueno, no, y fíjate en el Hotsepoa. Quiero decir, era un acuerdo muy detallado. agreement. Un acuerdo muy, muy serio. Very serious. And despite claims to the contrary, Muy serio. Y a pesar de lo que algunos dicen, de que fue un mal acuerdo, si uno se sienta y lo lee con calma, el único defecto real que se le puede señalar es que estaba limitado a 10 años, si no recuerdo mal, en lugar de ser algo un poco más permanente. Pero aún así, fue algo que Irán se sintió obligado a firmar, y que China y Rusia estuvieron dispuestas a respaldar junto con Estados Unidos y Occidente para ejercer presión sobre Irán. Y luego Trump, qué torpeza, se sale del acuerdo. En lugar de llegar con algo mejor, en lugar de decir en ese momento, vale, vamos a mejorarlo, vamos a actualizarlo, y después lo presentaré al Congreso para que tenga validez legal en Estados Unidos. Pero no lo hizo. Standing as far as the U.S. is concerned. But I didn't do that. Getting back to the Pakistani source, we had the Volviendo a la fuente pakistaní, han surgido rumores desde Pakistán que dicen que hay una gran diferencia entre lo que Donald Trump está diciendo públicamente y las cartas que está enviando a los iraníes. Básicamente, él hablaba de no liberar los activos iraníes congelados y de no levantar sanciones en el sector energético, algo que no depende del Congreso. Eso puede hacerlo por su cuenta, no necesita el Congreso para hacerlo. ¿Y qué sabemos de eso? ¿Crees que realmente hay alguna diferencia, como sugieren esos rumores? Yeah, Well, there's at least a difference between Bueno, Trump's telling al menos hay una diferencia entre lo que Trump o sus negociadores le están diciendo a los pakistaníes y lo que él sigue diciendo en público. Así que ya veremos. Sabes, no sería la primera vez que Trump da un giro completo, así que nadie se sorprendería por eso. Pero dentro de una hora sabré más, porque voy a hablar con alguien que está en contacto con nuestra fuente para averiguar cómo está viendo Pakistán todo esto después de las últimas 24 horas. Eso es Surinchep. after, the last 24 hours. That'll be key. Larry, quédate un momento. Quiero decirte algo antes de terminar. Ah, vale. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Larry. Oh, all right, my friend. Muy bien, amigo. Sigue trabajando así de duro. No sé cómo te las arreglas para hacer tu trabajo en la universidad. Do your work at the university and Tengo que ir a la universidad ahora mismo. okay. Vale, a trabajar. To work. Bueno, quédate. De acuerdo. Right.